Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos a otro programa de Lupitas de Fe. Reciban un saludo del pastor Carlos Osorio, pastor de la misión Lupitas de Fe en El Salvador. Muchísimas gracias. Quiero tomarme este tiempo para saludar a Gustavo Salinas. Muchas gracias. Un usuario que se identifica como 028 3003 7538, muchas gracias. También un saludo, bendiciones para ti. María Elida Recinos, muchas gracias, bendiciones. Sarita, Diana, Mary, María, gracias hermana Mary por la comunicación que has tenido conmigo, gracias por esos saludos y por ese constante, verdad, que te dijera, intercambio de mensajes y de oración. Muchas gracias, que Dios te bendiga hasta los Estados Unidos. Kiran 127, muchas gracias hermana Guadalupe Serén, bendiciones a todos, bendiciones a todos, saludos hasta España, Estados Unidos, Cuba, México, Guatemala, El Salvador, bendiciones. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy bonito, muy desafiante, y es la iglesia primitiva versus la iglesia moderna, la iglesia primitiva versus la iglesia moderna. Para comenzar, vamos a leer en Hechos capítulo 2, 44 al 47. Hechos 2, 44 al 47. Y dice de la siguiente manera: todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común. Vendían sus propiedades, sus bienes y compartían todo según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de los que iban siendo salvos. Amén. Diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia moderna. No te vayas, permanece con nosotros. Si no te has suscrito, es un buen momento. Y luego de este breve intro, volvemos con el desarrollo del tema. Bendiciones. Sabes, la iglesia primitiva se centraba en el valor de la comunidad, el amor al prójimo, la fe ferviente en medio, sí, de la persecución. A menudo se reunían en casas clandestinas, ¿verdad? En contraste con la iglesia actual, que tiende a ser una institución más formal, más estructurada y obviamente más moderna, ¿verdad? Tecnología, estilos de culto, etc. Priorizando la adoración y la enseñanza estructurada, ¿sí?, en edificios. Con respecto a la iglesia primitiva, podemos hablar del año 33 al año 500 después de Cristo. Con respecto a su enfoque, era una comunidad de fe, muchas veces secreta debido a la persecución, y se caracterizaba por el hecho de compartir todos sus bienes. Sí, pero una de las cosas que resalta es el estilo de vida de unidad, el estilo de vida de entender, sí, que eran una familia, y todo aquel que aceptaba al Señor, aceptaba la nueva fe en aquel entonces, sí, el cristianismo, pues era adoptado, era insertado, sí, dentro de la familia cristiana. Así lo miraban, ¿verdad? Como un miembro más de la familia. Es interesante, sí, que la iglesia actual adoptase ese concepto, ese estilo, ¿sí?, de comunidad, de no ver a la persona simplemente como un número de membresía.
en el cual no sabemos ni su nombre, en el cual no sabemos ni su procedencia, ni sus problemas, mucho menos conocemos sus necesidades. Usted dirá, es que era más pequeño, pastor. No, y era más difícil en el aspecto de que habían personas de diferente origen racial, ¿sí?, étnico, como por ejemplo estaban los judíos, prosélitos que eran creyentes, ¿verdad?, no necesariamente judíos, que adoptaban la fe, los griegos, en fin, ¿verdad? Había una serie de culturas, ¿sí?, que hacían difícil la convivencia dentro de la iglesia, ¿verdad? Requería mucho más unidad. Ahora pues la comunidad, ¿verdad?, los vecinos, algunos hermanos que vienen de algunas partes lejos, pero en fin, ¿verdad? Nos comunicamos entre paréntesis en el mismo idioma muchas veces, ¿verdad? Tuve la oportunidad de pastorear una iglesia donde había gente de Honduras, Nicaragua, El Salvador, había familias de España, mexicana y de Guatemala, que tiene una diversidad de culturas, sí, estaban ahí. Y no era que se hacía difícil, no, de ninguna manera, solo requería, sí, el amor de Dios, el concepto de comunidad. Adoptamos una filosofía, se puede decir, de que somos más que una iglesia, una familia. Más que una iglesia, una familia, filosofía que con alegría miro que hasta la vez persevera en esa iglesia linda, ¿sí? Ahora no tan así, ¿verdad? Se mira como simplemente membresía. El enfoque. ¿Cuál era el enfoque de la iglesia primitiva? Se fundamentaba en los principios de amar a Dios, amar al prójimo, ¿sí?, de una fuerte convicción de perdón y reconciliación hacia con Dios, y sobre todo su mensaje central, que era la venida de Cristo. Es decir, déjame aterrizar el concepto. Ellos vivían pensando continuamente que el Señor estaba pronto a regresar, a pesar de que, ¿cuánto tendríamos? 30 y tantos años de haberse ido. Probablemente, sí, probablemente. Pero durante todo ese tiempo ellos vivieron pensando, Jesucristo va a venir mañana, Jesucristo va a venir mañana, Jesucristo ya va a venir. No tanto su enfoque era local, no permanente, en que, bueno, mientras no viene, pues tenemos que hacer riquezas aquí, ¿verdad? Construirnos unos grandes megatemplos, hasta con ascensor, comprar unos 5 buses, un avión para la iglesia, en fin, las prioridades eran muy diferentes. En lo que unos pensaban en que lo terrenal y todo eso era pasajero y tenían que compartirlo, no se enamoraban, ¿sí?, de lo material. Ahora no, vivimos en una iglesia, materialista. Todo es lo material y lo espiritual, pues, ese es añadido. Amén. Con respecto, sí, a su adoración, sus servicios su liturgia era sencilla, solo enfocado en la enseñanza de los apóstoles, en el cual, ¿verdad?, predicaban pues acerca de las profecías bíblicas sobre Cristo. Es decir, su mensaje era cristocéntrico y estaba enfocado en demostrar, como el apóstol Juan, ¿verdad?, el Evangelio de Juan, en demostrar la deidad de Jesús, que Él es Dios, ¿verdad?, que Él es el Hijo de Dios y que es divino. Amén. Esa era su prioridad. Luego, con el tiempo, como que las enseñanzas se han hecho más complejas, ¿no? Si es bíblico hablar en lenguas o no, que si el diezmo, que si la ofrenda, que si esto, que si el otro, ¿verdad? Como que nos hemos divagado, como que nos hemos perdido completamente en lo que es el centro de la iglesia, que es Cristo.
Cristo. Con tristeza, ¿verdad? Lo tengo que decir, discúlpenme, pero hasta muchas veces la iglesia se ha vuelto plataforma política, con la excusa de que la iglesia tiene que promulgarse a favor de la injusticia. Y qué tremendo, ¿no? Jesús claramente, aunque duela, aunque moleste, nunca nos mandó a hacer política, nos mandó a predicar el evangelio. La política y el evangelio, nada que ver, no se mezclan. Cada persona, me voy a tardar un segundito, cada persona puede tener su política, cada persona puede tener su preferencia política. Probablemente yo la tenga, no probablemente yo la tengo, Juan la tiene, Pedro la tiene, María la tiene, Rosa la tiene, cada quien, y somos cristianos. Pero eso no implica que yo esas preferencias políticas, sí, las voy a hacer una doctrina enmascarada de justicia, sí, dentro de la congregación. Hasta ahí llego. Digo esto porque qué perdidos estamos, amén, entre la predicación, la enseñanza cristocéntrica, que era el amor a los demás, que era, fácil hubiera dicho el nombre, cuando le presentaron la moneda, ¿verdad? No le paguen a ese señor, hombre, si ese señor un ladrón, un sátrapa, señor, ¿no? Den a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Punto. Nunca le oí, ¿verdad?, predicar, levantémonos en contra de él. Nunca. Así que no enmascaremos el cristianismo con pseudopolítica, al lado de que Cristo le ama. Amén. Con respecto al enfoque de la actualidad, o la iglesia actual, se centra en doctrinas de crecimiento, cómo hacer crecer la iglesia y de crecimiento. ¿Cómo pasamos de 100 a 1000? ¿Cómo pasamos de 1000 a 100,000? ¿Cómo pasamos de que este número, cómo pasamos de 3 templos a 100 y cuándo me expando? Sí, pero a veces sí enfrentamos crisis de pertenencia institucional, de tanto que queremos abarcar, que muchas veces se nos olvida que lo más importante, sí, es, claro, el crecimiento. Dios nos mandó a predicar, pero una de las cosas, porque no se sostiene, de nada sirve el crecimiento si no lo sostienes ese crecimiento. Me explico. Si por esta puerta salen 20, pero por aquí están entrando 10, no importa, sí, pero se te están yendo. ¿Y a qué se debe eso? Primeramente por la confusión doctrinal, no se predica cristocéntricamente. Segundo, por la falta de discipulado, sí, la falta de discipulado. En la iglesia primitiva le daban énfasis en discipular a las personas más que todos los griegos, porque estaban perdidos, los romanos no sabían, como te dijera, sobre la ley, los profetas, la profecía, y tenían que empezar desde allí. ¿Te acuerdas, verdad, del eunuco? Le comenzó, verdad, Felipe, la palabra desde el principio. Un discipulado. ¿Qué produjo en el eunuco? Aquí hay agua, ¿verdad? Hay algo que impide. Produjo él un querer y un hacer. Sí, pero si no discipulamos, vamos a tener 10,000, 20,000 miembros sin conocimiento, sin apego institucional y sin una nueva identidad. Amén. Entonces, esa era una gran diferencia. Ellos rápidamente, ¿verdad?, tomaban las personas y comenzaban a discipularlas, a modo de que volverlas cristianas. Amén. A modo de volverlas cristianas. Es decir, hasta la adoración era muy diferente. La adoración estaba en los salmos. No quiere decir que yo te estoy diciendo, no, es que solo tenemos que cantar salmos. No, yo sé que conforme el tiempo han aparecido salmistas y desarrollado una himnología muy preciosa. Amén, hasta ahí. Pero como que la adoración actual, en ciertos casos, no digo en general, se ha vuelto más show que otra cosa. Y ya como que la gente prefiere ir 1000 veces a un concierto cristiano, aunque no oiga palabra,
y solo vea luces, brincos y gritos de júbilo, no tengo nada en contra de eso. No se me malinterprete. Sí, moviendo emociones. Alguien quiere brincar y no sé qué, y amén. Pero cero base, ¿sí? Cero fortalecimiento del hombre espiritual. En cambio, ellos, ¿sí? Por medio hasta de los cantos, ¿no? Hasta de los cantos fortalecían el conocimiento espiritual. Tan es así que muchos de los cantos que están en los salmos, amén, son proféticos. Hablan del Cristo. Amén. Hablan del Cristo. Amén. Esa es otra gran diferencia. Es decir, para ir concluyendo, bueno, si has llegado hasta aquí, por favor, suscríbete. Gracias, repito, a los que se están suscribiendo. Vamos para adelante, para atrás ni para agarrar impulso, por favor. Amén. Sabes, lo más importante es no perder nuestra identidad y no perder las raíces y las bases. ¿A qué me refiero? Está bien que hoy exista la homilética, hermenéutica, que hoy exista el exégesis, amén, pero que todo sea cristocéntrico. A exaltar, no una doctrina, no una persona, no a tratar de a la fuerza, ¿sí?, comprobar bíblicamente mi pensamiento, una doctrina. No, lo que tenemos que comprobar bíblicamente es que Jesús es el Señor, que murió por nosotros, resucitó y que viene por nosotros. Amén. Es decir, no perdamos la esencia. Otra esencia, la unidad, hermano. La iglesia está al servicio de las personas, no las personas al servicio de la iglesia. La iglesia es una fuente de vida, no es un modo de vida. ¿Me explico? Y creo que muchos se van a retirar del camino. Amén. La adoración es una exaltación de lo que Dios es, de lo que Dios representa, su santidad, sus atributos. No es un show, no son solo luces, hielo y un montón de humo. No es eso. Volvamos a las raíces. La Biblia dice: preguntar cuáles fueron o cuál es la senda antigua y volver por los caminos. ¿Cuál sea el buen camino? Amén. Así que volvamos al primer amor. Volvamos al primer amor. ¿Y cuál es, pastor? Cristo. Cristo. Dice la palabra, hasta los ángeles desean haber predicado, conocido esta verdad oculta que solo dista a entender a los humildes. ¿Y cuál es esa verdad? Cristo en nosotros. Termino con esto. ¿Sabe qué nos diferencia a los cristianos de las demás religiones o sectas? Que ninguno de ellos, te reto que me lo diga, puede decir que su Dios, que nuestro Dios habita en nosotros. Ninguno. Que me diga alguien ahí en dónde vive Buda, que me diga alguien, ¿verdad?, dónde vive, qué sé yo, Carlos Russell, que me diga alguien, aquí vive Bhaktivedanta Swami Prabhupada, un profeta, que aquí vive tal fulano. Nosotros podemos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Volvamos, sí, a las sendas antiguas. Volvamos, sí, a nuestro primer amor. Okay. Que el Señor continúe bendiciéndote. Y sigo, ¿verdad?, insistiendo. Suscríbete, es una manera que nos ayuda a que la palabra llegue. Por favor, si hay algo que desees anunciar, puedes hacerlo acá. Nos ayuda como no tienes idea, ¿sí?, a llegar a las misiones, a ir a las misiones, ¿verdad?, y llevar la palabra de Dios. Así que en el nombre de Jesús, amén,
Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. La venida del Señor está muy pronto. Y Dios no quiere una iglesia emocional, quiere una iglesia santificada. Que el Señor te bendiga, te amamos en el amor del Señor. Hasta el próximo, Gotitas de Fe, si el Señor no ha venido. Bendiciones.